Y ahora resulta que este conflicto armado interno llamada guerra, a criterio del general Luis Lara, no es más que una estrategia de marketing para la campaña electoral. Luis Lara es excomandante general de las Fuerzas Armadas y exministro de Defensa en el gobierno de Guillermo Lasso. Critica la declaratoria de guerra interna contra el terrorismo. Ecuador lleva 4 meses en este conflicto con el que el presidente Daniel Noboa declaró guerra a los 22 grupos delincuenciales a los que él calificó como terroristas. Según el Ejecutivo, la violencia criminal se ha reducido notablemente, aunque no se han hecho públicas las cifras absolutas. Mónica Palencia, ministra del Interior, informó este 14 de mayo que las muertes violentas se han reducido en un 28%. Luis Lara, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Lenín Moreno y el ministro de Defensa de Guillermo Lasso, evaluó esta estrategia de marketing de Noboa en torno a la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. El exfuncionario dialogó con el medio Primicias, del cual estoy tomando la nota al respecto. Lara es crítico con la declaratoria esta y cree que hace falta una verdadera estrategia basada en información de inteligencia. El regreso de la violencia criminal, sobre esto responde: cada vez él está convencido que la inseguridad seguiría siéndose el problema más desgarrador para la nación en un tema muy complejo, con enormes repercusiones tanto al interior del país como en el escenario global. Se requiere poner todas estas capacidades del Estado al servicio de una lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, que sería, sin ninguna duda, larga y dolorosa para la nación. En cuanto al nuevo gobierno, que él ha declarado existencia de una guerra interna, sobre esto opina que la inexperiencia le ha llevado al gobierno a pensar que con una declaratoria de guerra interna y repetición de mensajes triunfalistas en redes sociales serían suficientemente para erradicar la violencia, pero esto es un gravísimo error. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles trajo un alivio temporal, pero la falta de planificación no permitió conseguir resultados apacibles o apreciables, y ya se ha constatado que la situación se empieza a revertir. ¿Pero por qué? Los hechos condenan al gobierno y se han realizado, según la versión oficial, 200.000 operativos y se han detenido a cerca de 200 o 20.000 personas en 6 meses. Estas cifras no son creíbles. Estamos hablando de más de 1.000 operativos diarios. Si en ellos participan un mínimo de 50 miembros de las fuerzas públicas, se requeriría la participación de todo el personal disponible todos los días, dejando de hacer todas las restantes tareas que les son propias sin descanso. Entonces, ¿la violencia regresará? ¡Wow! Tras un éxito inicial, se ha visto con horror que la violencia que está resurgiendo con fuerza. Apenas unas 300 sospechosos han sido encausados. Nuevamente, hay cifras escandalosas de asesinatos, ataques armados, extorsiones, y el miedo continúa. ¿De qué sirve la detención de estas decenas de elementos criminales si los capos siguen actuando con impunidad? Y no solamente eso, sino que se escapan de las cárceles y no hay un capo de la mafia detenido. No se han presentado a los responsables de las masacres que se sigue produciendo en el país y no hay financiadores o lavadores de dinero presos. La declaratoria de guerra interna sobre esto considera que declarar terroristas a todos estos grupos criminales no tiene ningún sustento técnico y corresponde más bien a una estrategia de marketing que
no tomó en cuenta las consecuencias para la imagen del Ecuador. ¿Te das cuenta? Es evidente, y el gobierno lo demuestra hay una y otra vez, que no existió planificación. Hasta ahora no se conoce cuál fue el plan del gobierno. ¿Dónde está el plan Fénix? Más allá de esto, de haber utilizado a las Fuerzas Armadas para cumplir tareas en el campo de la seguridad. Fueron abusadas. Entonces la guerra interna no ha cambiado nada. Lo más grave es que se declaren en guerra interna, causando una profunda alarma entre los ecuatorianos y a nivel internacional, y en el tiempo transcurrido no existen otros resultados que los que ya se habían conseguido en el pasado reciente. ¿Cuáles son esos resultados del pasado reciente? No debemos olvidar que el gobierno anterior del Lasso consiguió recursos, equipos, tecnología, apoyo internacional para esta lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Por este equipamiento habría que utilizarlo con una estrategia clara, con planes precisos, con liderazgo oportuno y no arriesgando las vidas del personal de las fuerzas públicas al declarar una guerra sin ninguna planificación adecuada. Sin embargo, en las redes afines al gobierno todo es felicidad, todo es tranquilidad, todo es paz, es una realidad paralela, una ficción que al no tener el sustento necesario podría generar daños aún mayores a la patria. Desde su análisis, el objetivo real de esta declaratoria dice que con su análisis anterior es claro que la guerra interna es más que una estrategia de marketing de un gobierno que se encuentra en plena campaña electoral. Pero los resultados no acompañan a esta campaña. La estrategia necesaria. ¿Qué falta entonces? El país requiere una estrategia seria, fundada en información de inteligencia, con apoyo internacional, para enfrentar a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Es admirable el sacrificio de soldados oficiales de las Fuerzas Armadas que con increíbles sacrificios han estado en las calles, en los barrios, en las carreteras, por semana a semana, meses, sin una planificación adecuada. Más allá de este nivel estratégico militar, ¿qué tiene que hacer el Estado? Para enfrentar a la violencia extrema de las mafias es preciso la unidad nacional, la acción conjunta de todas las funciones del Estado para derrotar a la violencia y recobrar la paz. Esto implica una planificación de lo más alto nivel con base en estrategias eficaces y comprobadas, que van desde un soporte de información e inteligencia con apoyo de los países amigos. ¿Cuáles deben ser estas estrategias? La identificación, neutralización, judicialización de los capos de estas agrupaciones criminales, de quienes les otorgan apoyo logístico, de quienes lavan su dinero, de quienes les dan sustento mediático, pero de manera especial de quienes les otorgan protección política y judicial.